Diga, qué lindo es poder cantarle al Señor, poder adorarlo, poder estar acá. Recordaba recién cuando hablaba Andrés que cuando empecé, los que estaban conmigo allá en Montecristo, cuando empecé con el tema del teclado, con el tema de la música, me acuerdo que un día me paré al frente y me había agarrado unos nervios terribles, no podía cantar, no podía tocar, estaba totalmente fuera de sí, nervioso, como el enemigo busca en nosotros callarnos y que no podamos cumplir lo que Dios nos manda a hacer. Y bueno, es hermoso y parece ilógico, ¿no? Que cada vez que tengo que predicar a mí me toca cantar así. Y bueno, pero gloria a Dios y que toda la gloria sea para Él. Sobre esos milagros que hace el Señor en nosotros. Esos pequeños, que nosotros vemos que son pequeños, pero son grandes milagros. Poder estar acá, pararse en un púlpito, es hermoso. Cuando nos gusta predicar, primeramente porque Dios nos habla a nosotros como predicadores, que venimos a querer enseñar algo de la palabra, y es hermoso porque uno empieza a buscar más comunión con Dios, quiere estar con Dios constantemente. Hoy, mientras repasaba, buscas de la comunión de Dios, orás para que la palabra salga lo mejor clara posible. Y es hermoso poder pararse acá, ver cómo uno va creciendo espiritualmente por medio de la predicación. Bueno, no podemos decir de Andrés que tiene años en esto, pero verlo a Marco, a Flor predicando acá, es hermoso, y cómo Dios nos usa, ¿no? como seres humanos para poder traer un mensaje. A lo mejor a veces es el mensaje que necesitamos para retomar nueva fuerza y seguir adelante. Así que cuando orábamos acá recibiendo el año en oración, yo hablé con el Señor y bueno, de esos sacrificios que uno debe hacer por día, ¿no? Yo había hecho una promesa al Señor, le dije: Señor, yo voy a orar todos los días mientras yo viva aquí, en este templo, así que mejor que otro, que más. Yo tengo comodidad acá de poder venir a orar acá, soy sumamente bendecido en eso, puedo venir y orar acá. Aparte de eso, yo le dije al Señor, le había hecho como una promesa, si se puede decir, de leer mínimo 2 versículos bíblicos. Desde el 2025, yo siempre soy de leer la palabra, pero por ahí, por H o por B, se te escapó el día y no leíste, o comiste mínimo un devocional. Como cristianos debemos nutrirnos de la palabra. Entonces le digo: Señor, en el 2025 voy a leer 2 versículos mínimos de la palabra mientras vaya en colectivo, cuando esté en el trabajo, en el horario de descanso. Ahora lo estoy haciendo a la mañana apenas me levanto, y venía haciéndolo, ¿no? Había arrancado desde Hechos hasta el Apocalipsis, de ahí volví a los evangelios, terminé los evangelios, venía desde el año pasado ya con eso, pero quería repetir ese sacrificio para el Señor, porque a veces nos da fiaca leer la palabra y nutrirnos de la palabra, o siempre con los tiempos, con una cosa y por la otra, el enemigo a veces nos saca y no nos deja leer la palabra. Y bueno, conociendo bien, que conozco desde Génesis en adelante la palabra, agarré de Crónicas, y ahora estoy leyendo Crónicas, me voy a ir hasta los profetas y luego después empezaré Génesis, como para ir salteándome etapas en la Biblia, ¿no? Pero es hermoso. Y bueno, y leyendo Juan, el Evangelio de Juan, es un evangelio escrito de una forma diferente a los otros 3 evangelios. El Evangelio de Jesucristo es uno solo, ¿no? Pero hay 4 formas en la Biblia en lo que lo podemos ver. Y Juan tiene algo particular, algo que me atrajo mucho cuando leí,
Yo a San Juan lo he leído varias veces. Yo creo que cuando Dios te da esa palabra o te da un capítulo para que vos leas, te habla de una forma diferente. De hecho, he leído el Nuevo Testamento varias veces y siempre, cada vez que lo leo, encuentro una perlita, alguna joyita. Y como decía André, que nos estamos compartiendo siempre cosas, o a veces estamos hablando en un tema en especial, vos mientras vas leyendo el Señor te va dando y yo le comparto, mira lo que dice acá, mira, y Él me comparte también. Y es hermoso eso, porque te da ganas de saber más y meterte más en esos tiempos de cuando Jesús estaba en la tierra, en esos tiempos cuando el Señor caminaba en Palestina. Es hermoso, ¿no? Y bueno, me dio una palabra acá, seguramente una palabra muy conocida como por todo cristiano, que habla sobre un milagro que hizo Jesús en la vida de un ciego. Esa palabra es conocida prácticamente por todos los evangélicos, porque es un milagro hermoso. Pero Dios habla de forma diferente, como le decía recién, cada vez que uno lee. Y he visto, después de haber preparado la palabra, vi varias enseñanzas sobre donde diferentes siervos de Dios hablan por YouTube sobre esta palabra, y totalmente diferente a lo que yo preparé. Por eso es lo lindo de la palabra de Dios, que Dios no los habla a todos iguales. Obviamente siempre que para la gloria de Él, pero no a todos igual. Y bueno, esta palabra le quería compartir hoy día. Sabemos que la palabra de Dios ha sido escrita hace muchísimos años, pero la podemos traer a nuestra vida. Es para traerla a nuestra vida, para practicarla. Esta palabra habla de un ciego, que Jesús ve a un hombre ciego, y ese hombre ciego es una similitud de la humanidad ahora. Nosotros somos ese hombre ciego, o hemos sido ese hombre ciego. La gente que está allá afuera ha sido ese hombre ciego. Y aquí el Señor hace un milagro físico, pero a medida que vamos desarrollando el tema, a medida que vas leyendo el capítulo, te das cuenta que también hace el milagro más importante, que es el espiritual, en la vida de este hombre. Podemos orar y empezar con esta palabra. Vamos a poner en manos del Señor, que sea Él el que hable y no yo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias por esta palabra, Señor. Te pido que me uses, Señor, que hables tú, Espíritu Santo, que hables tú, que uses mi boca, Señor, para llevar la palabra a mis hermanos, que ellos puedan guardar esta palabra en su corazón, Señor, y así como yo la he visto, como yo la he tomado, Señor, que ellos también la puedan tomar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, esta palabra y toda tu palabra, papá amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que el que vino en busca de una respuesta, de una palabra, Señor, de parte tuya, que hoy se la pueda llegar a su casa. También, Señor, bendecimos a los que nos miran por las redes sociales, Señor, que esa palabra llegue a esas casas también, papá, en el nombre de Jesús. Gracias por esa bendición de poder salir en vivo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bueno, como recién le decía, en esta palabra el Señor sana a un hombre ciego de nacimiento, que es similitud de la humanidad, similitud de esas personas que están en sus delitos y placeres, como dice la palabra. Y podemos ver varios puntos importantes. Vemos que Jesús vino al mundo a quitar el pecado del mundo por medio de esa muerte en la cruz. También vemos con esta palabra la fe y la persistencia de una persona o de nosotros como cristianos, que son muy importantes esa fe y esa persistencia en Cristo, para que nosotros seamos escuchados por Dios. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 9. Quiero hoy día traer más o menos como las prédicas que nos trae nuestro pastor. Creo que son narrativas, si no me equivoco, cuando narramos sobre un
capítulo. Vamos a hablar de un capítulo y vamos a ir descubriendo lo que el Señor nos quiere mostrar. Dice Juan 9, del 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, o sea, mientras él esté, que estaba en la tierra. Eso significa eso. Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. ¿Qué nos muestra el Señor? Primeramente, la misión de Cristo en el mundo, que era quitar el pecado y traer luz. ¿No? Amén. Ahí dice el Señor, los apóstoles le preguntan: Señor, ¿quién pecó? Haciéndose los teólogos, los apóstoles, conociendo la palabra, conociendo lo que venía del Antiguo Testamento. Nos acordamos que Dios en varias partes de la Biblia dice que Él es un Dios celoso y que Él, por ejemplo en Éxodo 25, en Números 14 y 18 dice que Él visita la maldad de los padres hasta la cuarta generación, hablando de hijos, de nietos, o sea que acarrean la maldad de una persona, lo mismo como nosotros podemos acarrear maldad de nuestros padres, los pecados de nuestros padres, acarreamos nosotros las consecuencias. Entonces los apóstoles y discípulos, sabiendo esto, le preguntan al Señor cuando Él ve a este ciego, ¿por qué? ¿Quién había pecado? Si él o su padre. El Señor dice no, que esto no era así, era para que Él se manifieste, para que el Señor y Dios se manifieste en ese ciego. Amén. Ahí Jesús deja claro que hay enfermedades que no son consecuencia del pecado propio o familiar, sino que son oportunidades para que puedan ver un milagro que glorifique a Dios. Amén. Todos hemos venido a Cristo con algo. Este ciego justo estaba donde tenía que estar cuando pasa el Señor. Él estaba ciego. Tenía algo que necesitaba ser tocado por Dios. Ustedes saben que yo veía de mi forma de ver este pasaje, cuando empieza acá, recuerdo una familia amiga mía que estaba involucrada en las drogas, tanto él como ella se drogaban, y sus actos, estos actos malos de drogarse, le cae se puede decir una maldición sobre su hijo, porque su hijo nació paralítico por causa de la mujer que se drogaba. Gloria a Dios que esa familia fue rescatada, él predica, ella, son gente de Dios ahora, ¿no? Pero su hijo va en una silla de ruedas de por vidas. Eso es de lo que estaban hablando acá los discípulos y de lo que el Señor le había dicho a Israel un tiempo atrás. Por eso es que cuando ven a este ciego, que era ciego, físicamente ciego, los discípulos le preguntan al Señor. Seguimos con la palabra en Juan 9, 6, 7, dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego.
y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Vemos aquí en esta parte el milagro de sanidad. Y aquí hay muchos puntitos en estos dos versículos. Muchos puntitos que se pueden rescatar para nuestra vida. Primeramente, Jesús curó los ojos del ciego y le da luz. Porque antes había dicho que Jesús es la luz del mundo. Jesús vino a quitar el pecado del mundo, que es la causa de las desgracias de la humanidad, como las guerras, la economía, la lucha por el poder. Y vemos que hace lodo con su saliva. ¿Por qué con su saliva? Él podría haber hecho así y lo sanaba al ciego, pero todo tiene un propósito, todo tiene una enseñanza. Si Jesús lo ha hecho es porque es perfecto. Hay mucha sanidad del Señor que lo hace de otra forma, aún soltando la palabra. Pero esta vez lo hizo de esta forma. ¿Por qué? La saliva del Señor que sale de su boca, acá tiene un significado que es la palabra del Señor. Sale de su boca. Directamente a la tierra, al barro, se hace el lodo. ¿Por qué? Porque esa palabra va al hombre. ¿Cómo se creó el hombre? Con barro. Y lo manda a lavarse ¿en dónde? En un estanque, en el estanque de Siloé. El estanque de Siloé era una laguna que estaba en Jerusalén, que significaba enviado, que abastecía de agua a la ciudad. Estaba en el sur de Jerusalén. ¿Por qué con agua? ¿Por qué lo manda a lavarse con agua? Podemos recordar en el Antiguo Testamento cuando Eliseo manda a un general sirio a que se lave 7 veces en el río Jordán. Amén. Acá vemos cómo el Señor se iguala al Dios del Antiguo Testamento, a Jehová. Primeramente, usa el agua. Y el agua, hermanos, en el Nuevo Testamento, tiene un símbolo, es un símbolo. Es un símbolo de vida. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Y Él de hecho nos manda a bautizarnos ¿con qué? Con agua. También tenemos otra enseñanza, cuando el Señor estaba en la cruz, que ya había muerto, cuando le hincan con la lanza, ¿qué sale? Agua, vida, por medio de esa muerte. O sea, ¿qué significa el agua? Vida. Amén. Hay mucha enseñanza en este versículo, lo que yo he visto. Gloria a Dios. Sigamos. Habíamos quedado en el 8. Juan 9:8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, este ciego, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Dijo, no sé. Aquí la palabra nos está mostrando un interrogatorio hacia ese hombre ciego. Algunos dudaban que fuera él, porque sabían que no había alguien, un ser en la tierra que pudiera hacer un milagro de esos. Y automáticamente llega una transformación al hombre. Aparte de que recobra la vista, seguramente gozo, felicidad, él es transformado por la mano poderosa de Dios. Y a muchas personas le cuesta creer que él es el mismo hombre.
Pero él acá empieza de a poquito a testificar de Dios, a testificar de Jesús. Como seguramente a nosotros nos ha pasado. Cuando Cristo hace algo en nosotros, ¿cómo empezamos a querer hablar de Él? Tenemos hambre para hablar del Señor, de testificar de Él. Y después vamos de poquito tomando la leche espiritual y empezamos a crecer con el conocimiento de la palabra. Cuando yo conocí del Señor, me habían hablado miles de veces, pero vi algo asombroso, vi un milagro en una persona que yo quería mucho, una manifestación terrible, yo le he contado en varias ocasiones, y yo estaba atónito a lo que estaba viendo, no entendía nada. Yo venía de una vida totalmente diferente, no entendía que había algo espiritual, que algo se movía en las esferas, no lo entendía. Y cuando vi a pastores orando por esta mujer, cómo se manifestaba, algo entró en mí. Viendo ese milagro yo pude creer y pude empezar a entender que había algo que yo no conocía, que es la verdad. Yo creo que a muchos le ha pasado lo mismo. Yo creo que este ciego se sintió así. Yo era ese ciego antes de esto. Viendo ese milagro, se me empezaron a abrir los ojos porque tenía hambre por conocer lo que pasaba. Y cuando nosotros, por ejemplo, somos transformados, aún las personas que nos rodean también empiezan a ver en nosotros eso mismo que yo vi que estaba pasando, y ellos ven ese milagro en nosotros. Amén. Entonces empecé a querer aprender, empecé a querer conocer qué era lo que se movía, qué era lo que yo no entendía, lo que yo no conocía. Y empecé seguramente a congregarme en la iglesia, empecé a orar, empecé a buscar respuesta para eso que había visto. Y de a poquito contaba ese testimonio a la gente que no conocía a Dios. Digo, algo hay. Recuerdo cuando iba a la obra, a un compañero mío, vos no sabés que hay algo sorprendente. Lo recuerdo clarito, que yo le hablaba de eso que había visto, que en mi familia estaba pasando una manifestación, y digo, no entiendo, pero es Dios. Yo conocía a un Dios católico, el Dios de los católicos. Hice la comunión, había hecho la comunión, y de vez en cuando iba a misa. Sabía, o tenía entendido que había un Dios, un ídolo, algo había. Pero ahí empecé a conocer al verdadero Dios, seguramente por propósito de Él. Yo creo que a este ciego le pasó exactamente lo mismo, y a cada uno de nosotros. Amén. Seguimos leyendo la palabra. Dice en el versículo 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarles también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ese hombre, acá vemos un segundo interrogatorio. ¿De parte de quién? De líderes religiosos, al ciego. Ese hombre no sabía mucho de Jesús. De hecho, dice,
es profeta. Es un profeta. Él creía que era un profeta Jesús, porque él había recibido un milagro de parte de Dios. ¿Y el profeta quién era? Un enviado de Dios. Así que nosotros podemos ver en nuestra vida cómo lo que está pasando en esta historia, cómo ha ido pasando en nuestra vida. Por ejemplo, yo, cuando empecé a conocer ese Dios, como recién le contaba, yo iba a mi casa y hablaba las primeras veces que iba a la iglesia. Mi familia toda católica. Es más, les hablé, tuve la oportunidad de contarle a una de mis abuelas antes que se fuera, que también era católica. Pude contarle de este Dios que tenemos nosotros los evangélicos, los cristianos, que recién yo lo estaba conociendo. Y no entendía mucho cómo era la palabra. De hecho, entendía lo poco que me enseñaban, siempre seguía a un pastor. Podemos ver que cuando Dios toca una vida, reconocemos a Dios por medio de ese toque, por medio de ese milagro. Nosotros podemos quedar, cuando les cuento el testimonio de mi hija, cuando mi hija no podía caminar, los médicos nos dicen que no podía caminar, y nosotros oramos ese día. Ella tenía que hacer un tratamiento, y fue tan rápido ese milagro de Dios cuando el Señor une sus huesitos en la cadera. Tenía despegado las dos piernas, une esos huesos el Señor. Yo empecé a ver ese milagro y, ay hermanos, y quedas desconcertado. Yo creo que este ciego, él había recibido el milagro, él empezó a conocer de Dios, pero estaba desorientado. No entendía cómo había pasado eso en su vida. Yo también empecé a ver todo esto cuando empiezo a ver los milagros de Dios. También estaba desorientado. Y recuerdo justamente a un hermano en la fe que era ladrón, robaba bancos. Lo conocí yo por la misericordia de Dios hace unos años atrás. Un chico sumamente usado por Dios, evangelista, se metía en lugares, en las villas, en los lugares donde no todos van a predicar el evangelio. Él conocía porque él anduvo en esa vida. Pertenecía a la barra brava de Belgrano, lo conocía al Potro Rodrigo. Este chico increíble, la transformación que tuvo Dios. Dice que cuando a él lo lleva un amigo, él ve en un amigo que Dios lo había cambiado, había dejado esa vida. Él no quería dejar de manejar Bora, no quería dejar de andar en auto de lujo, su campera de cuero, sus cadenas de oro, todo lo que le venía a él por su mala vida, ¿no? Y él me contaba, dice, me llevan a la iglesia y empecé a ver eso, era raro para mí. Dice que empezaron a orar los pastores por él, pero él no recuerda el tiempo. Dice que él no sabe lo que pasó, pero que estaba liviano, salió asustado, desorientado, como recién le decía que estaba este ciego, y salió a la vereda de la iglesia, dice, y estaba así, hermano, me dice, no entendía nada. Yo sé que algo había habido en mi vida, que algo me había tocado. Y prendí un imparcial, y me acuerdo clarito su testimonio cuando me cuenta. Dice que prende un cigarrillo negro, un imparcial, y mientras fumaba ahí en la vereda de la iglesia, dice, no sabía qué me había pasado, pero había salido diferente de ahí. No me importaban los autos, no me importaba el dinero, no me importaba esa vida que yo había llevado. Y desde ahí le empieza a ser transformado. Empieza a ser transformado por el Señor. Igual que este ciego, porque él era un ciego, un descarriado, como lo hemos sido cada uno de nosotros. Amén. Y es hermoso cuando yo predico, siempre tengo algún testimonio, algo, me acuerdo de algo, porque el Señor me va hablando y me va mostrando situaciones de la vida
Gracias a Dios he podido conocer a mucha gente de Dios, a muchos siervos de Dios que han tenido vidas terribles y que por medio de un milagro el Señor ha transformado sus vidas. Y esta persona también es un siervo de Dios, usado por Dios grandemente. Y como yo veo de testimonio, ellos me sirvieron de testimonio para mi vida, cómo Dios ha transformado esas vidas, cómo no puede haber transformado la mía y la de cada uno de ustedes, o cómo no puede seguir transformando las vidas de nuestros seres queridos, las vidas de las personas que viven con nosotros, compañeros de trabajo, por medio de un milagro. Porque de hecho que yo esté parado aquí es un milagro. Le he contado miles de veces que me han disparado, que he estado en la noche y que Dios me ha sacado de eso. Seguramente que sigo con errores y a veces acarreo cosas de la vieja vida. Pero no vivimos, no practicamos el pecado. Todos los días, como decía Andrés hoy, nos arrepentimos, venimos a los pies del Señor y pedimos perdón. La palabra de Dios dice que las misericordias del Señor son renovadas cada mañana. En cada momento, en cada instante, el Señor renueva su misericordia. Está diciendo, hijo, pida perdón. Amén. Seguimos leyendo Juan 9:18. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿Este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él hablará por sí mismo. Y dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Acá vemos incredulidad de los religiosos, incredulidad y rechazo hacia Jesús. ¿Cuánto no nos pasa a nosotros? Yo tenía una vida religiosa, tenía estampitas, tenía santos que ni los conocía yo, pero estaban abajo de la almohada mía. Toda estampita que me daban yo la guardaba, y la guardaba abajo de mi almohada. En serio le digo, siendo desde niño. Eso es lo que me enseñó la Iglesia Católica a mí, cuando hice la comunión, cuando empecé a aprender de ese Dios que está en la Biblia. Empecé a sentir un rechazo cuando venía Cristo por tus propios amigos. Empezamos a sentir rechazo. Porque te dicen, anda, vos te vas con esos locos que te lavan la cabeza. ¿A cuánto no nos ha pasado? En nuestra propia casa. Y religiosos vemos a quiénes, mis propios seres queridos, que eran religiosos católicos, que iban los domingos a misa o vez en cuando a seguir una religión. Después vemos miedo al rechazo por aceptar a Jesús. Ustedes saben que cuando yo empecé a ir a la iglesia en esos tiempos, salía por donde vivía con la Biblia escondida. Yo no me daba, como quien dice, para andar con la Biblia en la mano. Porque después estaba los fines de semana con mis amigos tomando por ahí, porque todavía no entendía bien que no podía estar de un lado y del otro. Entonces uno ya empieza a rechazarlo a Cristo, sin conocer, ¿no? Uno lo hace, ¿cómo no lo hacen a aquellos que no conocen de Él? Hasta que Dios empieza a trabajar en nuestra vida y a traer ese crecimiento que tanto anhelamos.
Aún nuestros padres y familiares, como recién les decía, que nos tratan de locos. Yo le hablé a mi papá del Señor. Y bueno, no quieren entender. Sabemos que los tiempos son de Él. Y lo que oro ahora, le digo, Señor, que no se vayan mis padres de esta tierra sin conocerte. Dale la oportunidad de conocerle, por favor, Señor. Serán los tiempos de Él. Él sabrá. Amén. Juan 9:24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Pero ¿a qué Dios le estaban diciendo ellos que diera gloria? Al Dios de la ley. ¿Entendemos? Dale gloria. A ver, ¿dónde queda? Si le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Hablaban de Jesús, que Jesús era pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros su discípulo? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros no. Discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Ellos tenían una ley que habían dicho al pueblo de Israel que el que confesara que Jesús era Dios o que venía de parte de Dios, lo iban a expulsar de la sinagoga. Por eso acá vemos cómo este ciego, como esa persona transformada por Cristo, ya estaba teniendo un crecimiento espiritual. Y él, por medio de, mientras ellos lo atacaban, él seguía pregonando a Cristo. Seguía diciendo que el Señor venía de Dios. Amén. Como seguramente a nosotros nos pasa cada vez que nos vamos parando más en Cristo, vamos aumentando nuestra fe. Nosotros conocemos más a Dios, pregonamos más de Dios. Amén. En nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Acá vemos cómo testifica de Cristo. Este ciego no tenía miedo al rechazo. Ya él no tenía miedo. Los padres de él sí, pero él no. Él testificaba delante de los jefes de la ley, de los escribas fariseos, que el Señor era Jesús, que Jesús era Dios. Este hombre sigue proclamando la verdad. Primero había recibido la vista física de parte del Señor. Ese milagro. No conocía a Jesús, pero él recibió una vista física, recibió luz. Pero cuando vamos leyendo, vemos el progreso espiritual de este hombre. ¿Qué recibe este hombre? ¿Qué va recibiendo? Una vista espiritual. Empieza a conocer de Dios. Se le empieza a revelar la verdad. Ese es el verdadero milagro de Dios en nuestras vidas. Podemos empezar a tener una comprensión plena de quién es Jesús, de quién es nuestro Dios. Empezamos a ver que hay ceguera espiritual. Acá había ceguera espiritual. Los fariseos tenían una ceguera espiritual. Y estaba dentro de Israel esa ceguera espiritual. ¿Cuánto no más dentro de la iglesia?
entendemos que Israel es la iglesia en el Antiguo Testamento, el pueblo escogido por Dios. Amén. Podemos leer que dice Juan 9, 35, 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús y el mismo ciego. Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, vean, y los que vean, sean cegados. Y ahí dice que había un grupo de fariseos que le preguntan. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y el Señor le dice: si fuerais ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos? Vuestro pecado permanece. ¿Qué le quiere decir los fariseos? El Señor le dice que no son ciegos, pero no ciegos físicos, porque ellos sí eran ciegos espiritualmente. ¿Y por qué dice que, como no son ciegos, son pecadores? Porque el pecado entra ¿por dónde? Por los ojos. Acá vemos la ceguera espiritual. ¿Qué es la ceguera espiritual? Podemos sacar varios puntos. La incapacidad de ver y percibir a Dios, las cosas que vienen de Dios. Eso es lo que tenían estos fariseos. Ceguera espiritual. No reconocían a Cristo, no reconocían que ese milagro había sido de parte de Dios. Recién hablaba de los religiosos que dicen muchas veces, y podemos llegar a entender también que sí, la iglesia evangélica está corrompida, y ha pasado tantas cosas, y hay tantos chantas que se paran en un púlpito, que roban dinero, que hacen milagros falsos. Entonces la gente de afuera no cree en que el Señor todavía hace milagros. Actualmente vemos, como pasaba en esos tiempos, que había ceguera espiritual dentro del pueblo de Israel, como la hay ahora en la iglesia. Vemos, como recién les decía, que Israel, ¿qué es? El pueblo de Dios. Y ahora está la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, en el nuevo pacto. Por medio de esa muerte en la cruz hemos entrado todos y somos agregados al olivo espiritual que es Israel. Injertados. Éramos olivo silvestre y ahora somos injertados en el olivo espiritual. Por medio de la dureza de esos judíos, de esos fariseos que rechazaban a Jesús. Había un propósito de Dios ahí. Por eso esa ceguera. Pero dentro de ahora en la iglesia hay ceguera espiritual, hermanos. Recién contaba Andrés que nos pasamos videos que son inexplicables. No podemos creer cómo personas pueden jugar de esta forma con la palabra de Dios, chantajeando a la gente, sin ánimo de ofender a nadie. Ayer, mientras estábamos en la reunión de matrimonio, le mostraba a la Marie un videíto donde un pastor se para sobre dos palos y cada uno de las puntas de los palos había un hombre. Habían 4 hombres que lo tenían y le movían los palos y él hacía así, el equilibrio de Dios, no sé qué decía, estaba y oraba así. Hay tanta falsedad dentro de la iglesia, hay cada cosa que no saben qué inventar ya los pastores para atraer gente. Veíamos esa iglesia de la prosperidad, las iglesias de los nuevos movimientos. Y entonces todo eso confunde a las personas de afuera, porque dentro de la iglesia hay ceguera espiritual. Es más, hay más gente que siguen a esas falsas doctrinas diabólicas. La gente sigue eso porque a la gente le gusta, la gente está ciega dentro de la iglesia. Gracias a Dios que
que el Señor nos trajo luz. Nos trajo esa luz, esa verdadera luz, que es la palabra de Dios. Y nos trae un convencimiento de lo que predicamos y de lo que estudiamos en estos institutos bíblicos, convencimiento que es la verdadera palabra de Dios. Amén. Entendemos sobre ceguera espiritual que es un velo que el enemigo nos ha puesto en el mundo. ¿Cómo anda la gente del mundo? Ciega, chocándose, no ven a Dios, no ven la riqueza espiritual, ven todo lo material, ven crecer con carreras políticas, con universidades, con estudios, crecer en este mundo, pero no ven la verdad, la verdadera luz que nos trajo Dios, que es la palabra de Dios, conocerlo a Él. Segunda de Corintios 4:4 dice la palabra que el príncipe de este mundo le ha cegado el entendimiento. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás ha cegado el entendimiento de las personas, desde la creación, todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento y aún dentro de la iglesia y en las diferentes iglesias de las que habla el Señor. Vemos constantemente ceguera espiritual en toda la Biblia, hasta en el Apocalipsis. Satanás los tiene como una rienda, somos como caballos, nos lleva para un lado, para donde quieren, como hacía con este ciego que andaba pidiendo limosna, como una cornisa cuando cae a la vereda nos lleva el viento, como las olas del mar. Así nos tenía Satanás. Podemos ver en esta historia cosas de nuestra vida y cosas que viven nuestros seres queridos, que viven en ceguera espiritual. Quiero sacar una conclusión que anoté y espero que esta palabra les sirva para su vida, como me ha servido a mí para abrir los ojos en muchas cosas en las que yo no entendía, y que cuando el Señor habla a nuestro corazón. Está en nosotros abrir el corazón a la palabra. Aprendamos a contemplar los misterios de la vida de Cristo, estos misterios, estos que recién les acabo de mostrar, estos que acabamos de leer, para infiltrarnos en nuestra propia existencia. Este milagro del ciego, su vista física y su vista espiritual, podemos traerla a nuestra vida. Estos milagros, este tipo de milagros, este tipo de cosas que hemos visto de palabra, las podemos hacer parte de nosotros. Amén. Nosotros éramos ciegos en un estado perdido, como este ciego, apartado del poder transformador de Dios. Pero gloria a Dios, el Señor vino una vez, nos tocó, nos hablaron de Él, y ahora podemos estar de este lado, gozando de esas riquezas espirituales que tiene el Señor para nosotros. Yo no sé si Andrés quiere decir algo, pero yo quería terminar esta reunión con una alabanza, dándole la alabanza y la adoración a Él. Hasta que yo prepare. Hermosa palabra, sí. Me siento reidentificado. Yo era ciego, pero un día vino Jesús y nos sacó esa ceguera, y hoy podemos ver. Me quedo con uno, como siempre le digo, cuando escucha la palabra, quiere más el pastor que quiere hacer, cada punto quiere agregar, ¿no? Pero para dejar, ¿sabe de qué? Hay muchos ciegos afuera. Nosotros, el Señor nos sacó la venda y no tenemos ceguera, podemos ver. Por eso siempre insisto que cada uno en el lugar que está seale fiel a Dios, porque es la única forma que nos use para sacarle los velos a los demás. Él utiliza
a nosotros para hacer eso. Pero que también sepamos discernir, amados míos, hay gente que quiere ser ciega. Aprenda a no gastar su vida y a no tirar perla a los cerdos. Hay gente que quiere ser ciega, no quiere, porque hoy todo el mundo conoce el Evangelio. Hoy todos conocen de Dios, ¿quién no? Así que sepa usar sus fuerzas, diríamos, ¿no? Pero gloria a Dios, nos despedimos con una alabanza, dándole gracias a Dios de todos los que aquí éramos ciegos. Yo creo que aquí de nacimiento en la iglesia serán los Melli. La Brenda también nació en una iglesia. Pero aún gente que nació en la iglesia es ciega o no quiere ver. Gente que nació en la iglesia. Hay otro, Daniel, como te dije el otro día, no desaproveches la oportunidad que Dios te dio. Porque a veces somos como los hijos pródigos. Nos vamos, comemos las algarrobas y Dios tiene misericordia. Te espera y por alguna causa vuelven. Y Él lo permite. Va hasta en contra de su propia palabra. Y si no, lea Hebreos. En Hebreos dice que es imposible que aquel que gustó del don celestial pueda volver al arrepentido. Léalo. Pero aquel hijo pródigo que Dios permite que vuelva es porque tiene un amor inmenso. Así que demos gracias a Dios de que hoy vemos. Implorémosle al Señor en este tiempo que no seamos ciegos. Amén. Nos despedimos con una alabanza. Gracias. Vamos a alabar al Señor. Vamos a decirle en esta noche que Él abra nuestros ojos. Espero que esta palabra, hermano, le haya llegado a su vida como me llegó a mí. Y que la podamos poner en práctica. Que no seamos meros oidores, sino hacedores, ¿no? Alabado sea, Señor. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos
y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Gracias, dale un aplauso al Señor. Hermosa reunión, hermosa noche. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una excelente semana. Y bueno, el sábado que viene nos estamos viendo. Amén. Amén.